tenemos ahí en la esquinita para poder verlo Mm. y estamos viendo su presentación también. Gracias. Vale, gracias, Elia. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi charla. Muchas gracias al profesor Recamier por haberme invitado nuevamente a esta escuela de verano en física. Espero que la estén pasando bien la semana que estuvieron allá en el DF y esta otra semana que están ahí en Cuernavaca. Como bien comentaron, pues yo asistí a estas escuelas de verano en el 2010, ya hace un rato, cuando era estudiante de licenciatura en física. Y pues bueno, me abrió el panorama para muchos de los temas, ¿no? Para los cuales al final me interesaron, que están rondando en el área de física cuántica. Y justamente pues les voy a hablar un poquito de eso. Si tienen preguntas, pues me pueden interrumpir en cualquier momento, no tienen que dejarlas al final. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Les voy a hablar de un tema medio raro, que se llama radiación de vacío versus atajos a la adiabaticidad. Pues no sé si ustedes saben, pero pues el vacío puede radiar energía si ustedes lo perturban suficientemente rápido. Y cuando les digo la palabra vacío, este, yo me estoy refiriendo a el vacío del campo electromagnético. No me estoy refiriendo a vacío sin aire, ¿verdad? Una bomba de vacío. Pues cuando hablamos de vacío en electrodinámica cuántica, nos referimos a un estado del campo donde no hay luz, ¿no? Entonces eso es el vacío. Pues ese vacío ustedes lo pueden perturbar y puede empezar a radiar, ¿no? Y en ese trabajo, pues de lo que les voy a platicar es cómo esa radiación ustedes la pueden cancelar mediante algo que se llama un atajo a la diabeticidad, que son protocolos que les voy a explicar en un momento, que son conocidos en física cuántica como protocolos sin fricción, que justamente cuando ustedes perturban al vacío de manera no adiabática, es como si tuvieran fricción y justo estos atajos lo cancelan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy aquí en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Para los que no sepan dónde está, pues el Cefata se encuentra se encuentra a 200 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México. Ustedes hasta ahorita están aquí en Cuernavaca, estuvieron una semana aquí en la Ciudad de México y nosotros nos encontramos aquí en Querétaro, en la parte norte, y en un campus que no sé si saben, pero la UNAM tiene distintos campus universitarios alrededor de toda la República Mexicana y uno de los en donde nos encontramos pues es el campus Juriquilla, está en Querétaro, es el campus UNAM y allí está este Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Es un campus muy, muy bonito, muy interdisciplinario, que estamos rodeados de justamente de varios institutos y centros de investigación, así como de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, ¿no? Entonces, tenemos el Instituto de Neurobiología, el de Ingeniería, el de Alta Tecnología, la Facultad de Ciencias, ¿no? La unidad multidisciplinaria, Geociencias, Matemáticas. Bueno, está bien padre porque pues estamos rodeados de todos nuestros colegas, ¿no? Entonces, justamente ahí nos encontramos por si no sabían, ¿no? Y bueno, este es el contenido de la charla, donde vamos a hablar un poquito de la motivación de lo que les estaba yo diciendo, y para eso les tengo que explicar lo de la aproximación adiabática, posteriormente cómo se obtienen estos atajos a la adiabaticidad, conocidos como STA, de Shortcuts to Adiabaticity en inglés, y cómo podemos aplicarlos a uno de los casos más emblemáticos de la física, que es pues, justamente el oscilador armónico cuántico, y cómo esto se relaciona con la radiación de vacío dado por el efecto Casimir dinámico, ¿no? De todo esto les voy a platicar un poquito, ¿va? Ok, y bueno, finalicemos con unas conclusiones de lo que hemos visto y pues bueno, entonces ustedes inicialmente, imagínense que tienen un hamiltoniano. Entonces el hamiltoniano, para aquellos que no saben qué es, pues es simplemente una función de la energía que nos ayuda a describir pues la dinámica de nuestro sistema. Si ustedes conocen su hamiltoniano, sobre todo en física clásica, pues ustedes conocen el hamiltoniano, tienen toda la información mecánica, ¿verdad? Toda la información mecánica de su sistema. Eso es a temperatura T igual a cero. Cuando tenemos temperatura distinta de cero, necesitamos los equivalentes de las funciones que contengan toda la energía. Entonces, en este caso ya no sería el hamiltoniano, sería justamente la entropía, ¿verdad? Es una de esas. Entonces, en este caso vamos a hacer un hamiltoniano.
en mecánica cuántica, donde ustedes lo pueden diagonalizar y tiene una cierta estructura de niveles, ¿no? Por ejemplo, estos niveles de energía que están acá, estos los niveles de energía. O puede ser su átomo favorito, tiene una cierta estructura que no sabemos cuál es, da igual, ¿no? El chiste es que tienen niveles discretos de energía y como función de un parámetro de control, lo mueven a la derecha y entonces estos niveles de energía se van moviendo. Este va para arriba, este se mueve, estos se cambian, ¿no? Son las líneas negras. O sea, entonces cambian el parámetro de control, como puede ser, por ejemplo, la frecuencia de un oscilador armónico o, pues, o el campo magnético, ¿verdad? De un spin sujeto a ese campo magnético. Entonces cambian los niveles de energía, ¿va? Entonces es un parámetro de control que se mueven así en negro cuando se lo cambian. Da igual lo que sea. El chiste es de que si ustedes inician aquí, en este estado, ¿no? En el 1, 2, 3, por ejemplo, y entonces, y ustedes varían su parámetro de control y lo varían, dependiendo si ustedes lo varían rápido, lento o más o menos medianamente rápido, entonces van a ver distintos resultados, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes varían su parámetro de control de manera muy despacito, si cambian el campo magnético muy despacito, si cambian la frecuencia de su trampa, del oscilador armónico, lo que ustedes quieran, entonces ustedes van a permanecer en en este eigenestado, ¿no? Donde empezaron aquí y varían el parámetro de control muy despacito, entonces van a andar en este estado, ¿no? En ese eigenestado. Es justamente es el teorema diabático, donde te dicen que si yo estoy inicialmente en un eigenestado del Hamiltoniano y varío uno de los parámetros de control de manera muy despacio, van a terminar justamente en ese eigenestado, no van a haber transiciones. Por el contrario, si ustedes empiezan aquí y varían el parámetro de control rápido, se mueven rápido, entonces van a haber transiciones como por ejemplo estas, ¿no? Las más son procesos, le llaman diabáticos. Y lo que nosotros queremos en los atajos a la diabaticidad es justamente seguir este bienestado, ¿vale? Pero a un tiempo finito, no a un tiempo muy despacito, ¿no? O sea, despacito, para fines prácticos, vamos a decir que es el infinito, ¿no? O sea, tardas mucho tiempo. Entonces, nosotros queremos mantenernos en este estado, ¿vale? Sin que haya transiciones, pero a un tiempo finito. Es decir, queremos simular la dinámica adiabática, pero a un tiempo finito, que no existan transiciones, ¿no? Y eso, si lo logramos hacer, se van a conocer como los atajos a la erraticidad. Es un atajo, justamente, pero al infinito, ¿no? Pues porque está siguiendo la dinámica que toma mucho tiempo de manera infinita, ¿verdad? Pero a tiempo finito, pues por eso es un atajo al infinito. Y entonces, ¿para qué querríamos este tipo de cosas? ¿Para qué querríamos nosotros seguir procesos adiabáticos a tiempos finitos? Pues esto tiene implicaciones muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, si queremos nosotros implementar un ciclo termodinámico cuántico, es decir, un ciclo termodinámico donde nuestra sustancia de trabajo sea un sistema cuántico. Puede ser un spin, un oscilador armónico, spines acoplados, osciladores acoplados, ¿no? Por ejemplo, en este artículo del 2016, entonces lo que hacen estos autores en este Science es justamente utilizar como sustancia de trabajo un solo ion atrapado y lo hacen que siga un ciclo termodinámico. En este caso, por ejemplo, empiezan en el estado A y lo que ustedes hacen es, hacen dos procesos adiabáticos y dos procesos, isocóricos, ¿no? En el que, por ejemplo, van del punto A al punto B donde la frecuencia de la trampa, es decir, la frecuencia de la trampa que tiene a su ion, que básicamente le vamos a aproximar por un oscilador armónico, la frecuencia de la trampa lo que hacen es aumentarla. Y al aumentar la frecuencia de un oscilador armónico, que es la de la trampa, lo único que hacen es pues comprimir, ¿no? Hacen no sé si me ven, pero el potencial armónico lo que hacen es que se va a cerrar, ¿no? Justamente. Entonces, eso va a emular justamente el proceso de compresión de su ciclo termodinámico, ya que llegan al punto B, mantienen fija la frecuencia, en este caso la frecuencia, como hace el símil de comprimir, ¿no? Es el símil del volumen, entonces ya que están en el punto B, pues mandan un cierto láser, ¿no? Que con un cierto perfil de radiación de cuerpo negro que hacen que lo calientan, ¿no? Entonces están a frecuencia fija o volumen fijo y lo que hacen es aumentar la energía del sistema al punto C. Ya que llegan al punto C, disminuyen la frecuencia de la trampa y en este caso el potencial se abre, ¿no? Entonces se abre. Al abrirse, pues entonces disminuyen aquí la energía y ya que llegan al punto D vuelven a fijar la frecuencia, meten un láser, ¿no? Que simula un cierto perfil de cuerpo negro a cierta temperatura que es menor con la que ustedes inyectaron
la caliente y llegan al punto A, ¿no? Y entonces eso hicieron en el punto A, en este artículo del 2016, con un solo ion atrapado bien bonito, y entonces lo que hacen es que bajo estos procesos, ¿no? Estos strokes, lo que hacen es que el ion se ponga a oscilar de manera coherente, ¿no? Y entonces la motivación es justamente en estos procesos adiabáticos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de sus cursos de termodinámica, se acuerdan que lo tienen que hacer lento, ¿verdad? ¿Por qué lo tienen que hacer lento? Pues para que ustedes siempre estén cercanos, que puedan definir el estado de equilibrio. Si no lo hacen lento o cuasi estático, entonces no pueden definir los estados de equilibrio y no pueden definir justamente las ecuaciones de estado que describen el proceso adiabático, ¿no? Entonces lo tienen que hacer lento, cuasi estático. Y entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Si ustedes hacen el proceso adiabático o el isotérmico o el isocórico de manera muy lenta, pues lo que pasa es de que cuánto les toma su ciclo en llegar. Si yo me tardo de aquí muchísimo tiempo infinito, pues cada uno de estos procesos, todo su ciclo va a tardar muchísimo, ¿no? De hecho, todos los procesos que estudiaron en termodinámica, pues, como definen, como quieren que sean cuasi estáticos, pues cada ciclo, ¿verdad? Dura infinito. Y entonces la potencia de los ciclos de los motores, ¿no? Las potencias de salida de los motores que han estudiado, sobre todo el ciclo de Carnot, el de Otto o el de Stirling, todos esos ciclos, sus potencias, por si no sabían, son cero. ¿Por qué son cero? Pues porque es el trabajo entre el tiempo. La potencia es trabajo entre el tiempo. ¿Y cuánto me toma mi ciclo? Pues infinito. Entonces el trabajo entre el tiempo infinito, la potencia es cero. Entonces todos estos motores que ustedes han estudiado, pues son motores altamente eficientes, sobre todo el de Carnot es altamente eficiente, pero es el motor más inútil de todos, pues porque no se mueve, ¿no? O sea, tienes una alta eficiencia en la transformación de energía, pero con potencia igual a cero. Entonces, justamente lo que uno quiere es que en estos procesos, pues sean a tiempo finito. ¿Para qué? Para que justamente no tengas potencia cero y pues sea algo que puedas utilizar, ¿no? Y eso tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, tienen un Ferrari es un motor, es un sistema, ¿no? Con un motor que es poco eficiente, pero alta potencia, ¿no? Tienen alta potencia, pero poco eficiente. Y al revés, tienen quizá un carrito más chiquito, que es bastante eficiente, pero con poca potencia. Entonces, siempre hay un trade-off, siempre hay ganancia-pérdida sobre qué quieren, si más potencia o mayor eficiencia, ¿no? No pueden tener los dos. Pero entonces nosotros justamente buscamos procesos donde emulemos la parte adiabática, pero a tiempo finito, ¿no? Y justamente, pues, de eso se trata lo de los ataques a la adiabaticidad. Este artículo, pues, ya tiene bastante tiempo, es un artículo experimental, y justamente antes de la charla, pues, busqué algo otra experimentación, alguna otra implementación experimental, y pues me topé con este del septiembre del 2023 del año pasado, donde justamente hacen un motor cuántico, pero en el cruce BCS, ¿no? De los condensados de Bose-Einstein y de la teoría de Barton-Cooper-Schiffer, ¿no? Entonces aquí lo que hacen justamente es que la sustancia de trabajo, que es un gas frío, justamente con resonancias de Feshbach, lo que hacen pueden cambiar de un comportamiento bosónico a un comportamiento fermiónico, y de ahí justamente es donde extraen un tipo, ¿verdad? Distinto de poder extraer energía. ¿Por qué? Porque este gas utiliza los principios de estadísticas fundamentales de las partículas elementales, ¿no? O sea, ustedes tienen bosones y tienen fermiones. Entonces, cuando ponen un gas, ¿no? De fermiones o gas de bosones, cuando ustedes hacen el proceso, hacen el ciclo termodinámico, pues tienen que comprimir, ¿no? Entonces, ustedes, ¿verdad que no es lo mismo que ustedes vayan a comprimir bosones a que vayan a comprimir fermiones? ¿Por qué? Porque al comprimir fermiones, ustedes tienen justamente el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Y entonces justamente estas diferencias entre que lo mandas de una parte bosónica a una parte fermiónica, pues te permite diseñar motores, perdón, donde justamente explotas propiedades puramente cuánticas, pues de las partículas con las cuales están formados, pues los sistemas de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esta es la parte matemática, ¿no? De cómo funciona la situación de los atajos. Y pues va a ser, ustedes inician con un hamiltoniano dependiente del tiempo, que es el H0, es cualquier hamiltoniano cuántico, cualquiera, ¿ok? Que depende explícitamente del tiempo. Por ejemplo, pues, lo que les decía, ¿no? Un spin en un campo magnético o unos osciladores armónicos con frecuencia dependiente del tiempo, donde pues al variar la frecuencia varían la energía potencial, varían justamente el potencial parabólico entre lo abren o lo cierran. Entonces tienen este hamiltoniano H que es arbitrario, ¿no? Y pues ustedes saben que pues, satisface una ecuación de eigenvalores, pero instantánea, porque si ustedes lo pueden diagonalizar, ¿verdad? Pero al diagonalizarlo, ustedes van a tener eigenvalores
que dependen explícitamente del tiempo, porque el hamiltoniano depende del tiempo, y los eigenvectores pues también van a depender explícitamente del tiempo. Entonces satisface esta ecuación de eigenvalores, ¿no? Es una ecuación de eigenvalores instantánea. A cualquier tiempo, ustedes pues sí pueden diagonalizar ese hamiltoniano, ¿va? Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la solución a la ecuación de Schrödinger? La dependiente del tiempo, obviamente, cuando yo tengo pues este hamiltoniano que depende explícitamente del tiempo. Y aquí en el libro de Sakura y Napolitano, o en cualquier otro libro, en el Cohen o algunos que vean, ya nos dan la solución, ¿sí? Entonces la solución es el teorema adiabático, ¿va? Nos dice que si tú tienes un h de cero que depende explícitamente del tiempo y varías muy lentamente, y ahorita vamos a decir a qué nos referimos con lentamente, por eso entre comillas, este, pues tienes la solución a la ecuación de Schrödinger, una solución aproximada, es que justamente la función de onda sea justamente que si tú empezaste en un eigenestado, ¿verdad? Permanezcas en ese mismo eigenestado, salvo que, bueno, no, tienes un o sea, permaneces en ese estado, pero adquieres, ¿no? Fases, adquieres dos tipos de fases. Una fase dinámica, que es el teta n, que aquí está definida, y una fase geométrica, que es la gamma n de t. O sea, son fases que agarra la función de onda. Y esta fase se conoce como la fase de Berry. Entonces, la receta es, si ustedes varían lentamente, y ustedes empiezan en un eigenestado, van a permanecer en ese mismo eigenestado, pero con estas fases, ¿no? De hecho, esta fase la pueden reconocer fácilmente, ¿no? Si, por ejemplo, la energía no depende explícitamente del tiempo, pues ustedes esta E la sacan de la integral, entonces la integral de dt, pues es t, y ya tienen que es E por t entre h barra, ¿no? Entonces aquí tienen E a la I, t entre h barra, la fase típica que ustedes conocen, ¿no? Pero como depende del tiempo, pues entonces aquí todos los eigenestados van a depender del tiempo y la fase geométrica depende de las derivadas de los eigenestados instantáneos, ¿no? Entonces, formalmente la palabra lentamente se refiere, aquí está la condición, cuando ustedes derivan justamente esta solución que no es difícil, está aquí en los libros de texto, ¿no? No es difícil seguir el procedimiento, te los aseguro, por eso está en libros de texto, es simplemente que justamente tengan las derivadas, ¿no? Del hamiltoniano, las derivadas temporales, sean mucho menores que justamente el cambio en la energía, ¿no? De alguno de los eigenestados. Esa es la parte formal. Y para que nos demos una intuición, para que tenemos una intuición de qué tan lento es esta cosa, pues a mí me gusta darles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un péndulo, un sistema mecánico, porque las cosas adiabáticas no nada más son en física cuántica, ¿no? También las tenemos aquí en física clásica. Tienen un péndulo, ¿verdad? Y ese péndulo tiene un periodo de oscilación. Cuando el ángulo de oscilación es pequeño, lo pueden fácilmente derivar que justamente el periodo de oscilación es la raíz entre la longitud del péndulo entre la g, ¿no? Entre la g chiquita de la gravedad. Entonces, ese es el periodo de oscilación del péndulo. Entonces, ustedes agarran su péndulo con ese periodo de oscilación y ¿qué parámetro le vamos a cambiar al péndulo? Le vamos a cambiar justamente la g. ¿Y cómo varía la g? Ah, pues con la altura, ¿no? Entonces, ustedes empiezan acá, ¿verdad? Y en lo que suben la montaña, ¿verdad? O sea, cuánto tiempo les tomó subir la montaña, ¿verdad? Y ese es el tiempo donde cambia el parámetro de control G, ¿no? Aquí está la altura, ¿no? G cambia con la altura. G empieza de 9,81, ¿verdad? Y van subiendo la montaña y eso va disminuyendo la g chiquita de la gravedad, pero justamente, ¿no? O sea, ¿cuánto les tardó variar ese parámetro de control, ¿verdad? En el subir la montaña, no sé, pues depende de la montaña que ustedes tengan, pero entonces van a llevar su péndulo, ¿verdad? Y cuántos periodos de oscilación va a ser el péndulo en lo que ustedes cambian la g chiquita de la gravedad, ¿no? O sea, esas justamente las escalas con las que se maneja la parte de la aproximación adiabática, o sea, esta cosa formal es, o sea, el tiempo que cambia justamente el hamiltoniano con lo que cambia en el parámetro de control, ¿no? Entonces, para que más o menos pues se den una idea. Entonces, el procedimiento para que encontremos el atajo, pues nos lo dio Michael Berry en el 2010, en el 2009, ¿no? Entonces, ahora nosotros queremos que ah, la solución adiabática, que es una solución aproximada, queremos que sea una solución, pero ahora exacta de algún cierto hamiltoniano. Entonces, la lógica es, yo tengo la solución aproximada, que es la que me da la aproximación adiabática a la ecuación de Schrödinger, que es el teorema adiabático, que es esta, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿qué hamiltoniano tendría que yo diseñar? ¿Qué hamiltoniano? Tal que la solución aproximada, que es esta, sea una solución exacta. Pues entonces escriben la ecuación de Schrödinger para eso, es decir,
yo tengo la ecuación de Schrödinger que está aquí, dependiente del tiempo, que es la derivada de los vectores de estado igual al hamiltoniano que no conozco por el vector de estado, ¿no? Entonces, este vector de estado es la de la solución adiabática. Entonces, esta solución será una solución exacta, pero de este H que yo no sé cuál es. Entonces, para saber quién es este H, pues lo que yo tengo que saber de mecánica cuántica es que el operador de evolución, ¿no? Que es el que nos da las traslaciones temporales, es el que nos da la evolución, por eso se llama operador de evolución, pero me da traslaciones temporales en vez de espaciales, son traslaciones temporales. Yo sé que satisface la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, yo sé que el operador de evolución, que ustedes, para el que nunca lo haya visto, es la definición de cuando su hamiltoniano no depende del tiempo, es e a la menos i ht, ese es el operador de evolución cuando tienen sistemas que no dependen del tiempo. Ah, pues bueno, entonces ese operador depende, satisface la ecuación de Schrödinger, y entonces lo que yo hago es simplemente es despejar este hamiltoniano que no conozco. ¿Y cómo lo despejo? Pues multiplican del lado derecho el operador de evolución DAGA, que no es otra cosa que el operador de evolución inverso. Entonces lo multiplican, lo meten de aquí del lado derecho y entonces ya despejan H. Y H simplemente será pues la derivada de ese operador de evolución por el operador de evolución DAGA. Entonces el problema se reduce ahora, en vez de encontrar H, encontrar qué operador de evolución me sirve, ¿no? Tal que yo pueda encontrar ese H que satisface. Y Malcolm Beer ya nos da la solución, porque ustedes pueden elegir muy adecuadamente este operador de evolución, que parece como una suma de proyectores, de la solución aproximada de la ecuación de Schrödinger en la parte de por un eigenestado. En este caso sería un eigenbra, ¿verdad? O sea, el vector de estado dual del ket n de 0, tal que, pues efectivamente, sí me da una evolución deseada. Por ejemplo, si yo iniciara en el eigenestado m a t igual a 0, pues aquí de este lado diría una m, ¿verdad? Una m de 0, tal que yo al multiplicar m de 0 con n de 0, pues eso me da una delta de Kronecker de nm. Y entonces esta suma se colapsa a simplemente cuando n es igual a m. Entonces es la ecuación, entonces el resultado sería la psi de m a t, pero la psi de m a t igual a c, la psi de m de t es justamente la solución que tenemos acá. Entonces, efectivamente, es una buena elección de como operador de evolución, ¿no? Entonces, la receta es, como este es un buen operador de evolución, pues entonces aquí está la receta. Tienen que derivar primero su operador de evolución y luego multiplicarlo por el inverso, ¿no? Esta operación DAGA le llamamos, si los ven como matrices todos los operadores en mecánica cuántica, la operación DAGA es que ustedes transponen la matriz y luego le aplican el conjugado, ¿no? De números complejos. Es una operación que no nada más es transpuesto, ni no nada más es conjugado, es transpuesto conjugado, ¿no? Entonces la definición. Pero véanlo como matriz inversa y ya, ¿no? No pasa nada. Entonces, pues derivan como funciona el tiempo este operador y como ven, pues tenemos que todos los términos, ¿verdad? Dependen del tiempo, ¿no? Porque tenemos que derivar este vector de estado, psi de n, el cual tiene tres cosas que dependen del tiempo, la fase geométrica, la fase adiabática y el eigenestado. Entonces tenemos un, dos, tres términos. Entonces derivan como función del tiempo, multiplican del lado derecho el u inverso, o sea, el u daga, y entonces con eso encuentran h. Y H tiene esta forma medio rara, medio fea, medio larga, que simplemente la podemos reescribir de esta manera. H simplemente es, o sea, después de que hacen el procedimiento, resulta que el H que satisface la ecuación de Schrödinger con una solución exacta de la aproximación adiabática es el mismo hamiltoniano H que ustedes tenían, más un nuevo término, H1. Entonces, este término es el que se identifica como un término contraadiabático. ¿Por qué? Porque cualquier modificación que ustedes hagan en H de 0 va a generar excitaciones cuando ustedes lo cambian el parámetro de control de manera finita, es decir, si no lo hacen lenta, entonces genera excitaciones, ¿no? Entonces, y este término que aparece aquí, pues sería un término que mataría todas las excitaciones que produzca H0, ¿no? Por eso le llamamos término contradiabático. Y este H1 de T es todo esto que ven aquí. En estas expresiones, como no me va a dar espacio, todo depende del tiempo, la energía, los eigenestados, ¿no? Los eigenestados que las derivadas, entonces todo depende del tiempo, pero pues no le puse la dependencia explícita porque no iba a caber aquí, pero llévense la idea de que todo esto pues depende del tiempo y el H1 es simplemente
este término que tienen acá, que son derivadas de los eigenestados por el eigenbra, que depende del tiempo, por este producto de las derivadas del eigenestado por el eigenbra y por el proyector n, ¿no? Entonces, el H1 es justamente todo este término. Entonces parece complicado, pero ya que uno lo trabaja, pues, la verdad es que no es tanto, ¿no? Bueno, dependiendo de su sistema. Entonces ya este es el hamiltoniano que estábamos buscando. Este hamiltoniano satisface la ecuación de Schrödinger y su solución es exacta respecto a la evolución adiabática, ¿no? Entonces todo el chiste ahora se reduce a encontrar H1. Y para encontrar H1, entonces tienen que saber quiénes son sus eigenestados y derivarlos como función del tiempo. Parece tarea fácil, pero bueno, lo podemos hacer para sistemas que justamente ya conocemos. Y eso lo hizo después de la publicación de este artículo en el del 2009, pues a los meses lo hizo Gonzalo Muga, ¿no? Y lo publicó en el 2010. Entonces, el primer sistema del H0 que yo les quería platicar es justamente pues, las de las trampas, los osciladores armónicos que dependen del tiempo, donde tienen las trampas que pueden variar la frecuencia. Vuelvo a repetir, cuando ustedes tienen, este es el potencial, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una frecuencia que la aumentan, el potencial se comprime, ¿verdad? Se hace así, se cierra, y cuando la omega la disminuyen, pues el potencial se abre, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros sistemas en los que ustedes deberían de empezar a trabajar cuando empiezan a sacar cosas nuevas, pues porque es algo que ya conocemos, ¿no? Es algo que sabemos que es un sistema integrable y que seguramente pues, tiene que salir, ¿no? O sea, es lo más es de las cosas más sencillas que hacemos en física teórica. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese sistema pues, ya lo han ustedes resuelto en sus clases de mecánica cuántica para aquellos que ya la llevaron. Es uno de los ejercicios que uno hace en la, en la clase de mecánica cuántica de la licenciatura y pues sus soluciones saben que son polinomios de Hermite, HDN, multiplicados por la gaussiana, ¿no? Entonces simplemente cada polinomio de Hermite les da un nodo de la función de onda y la exponencial, bueno, no la exponencial, la gaussiana justamente les mata justamente las oscilaciones a las distancias menos infinito y más infinito, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Polinomios por una gaussiana y los polinomios les dan justamente las oscilaciones, cada polinomio, cada número n les da los nodos que tenemos aquí. Entonces, como ya la tienen, pues saben que estas son las soluciones, ¿verdad? Son los eigenestados del oscilador armónico, son los n de t, y como lo que depende del tiempo es la omega, pues entonces en vez de que tengan una omega que no dependía del tiempo aquí en su solución, pues tienen justamente una omega que depende del tiempo y se la ponen en todos lados. Entonces, utilizando las relaciones de recurrencia, pueden encontrar que pueden saber que para el h de t, que necesitábamos, por ejemplo, el h de 1 necesitábamos este producto interno, podemos demostrar que este es cero debido a las relaciones de recurrencia, y entonces solo tenemos que calcular esta derivada como función del tiempo, que está aquí. Entonces, el h de 1, que es el hamiltoniano contradiabático, pues lo calculan al derivar justamente estas expresiones y encuentran que el h de 1 tiene una forma bastante sencilla. Es simplemente la derivada de la frecuencia del oscilador armónico dividido entre la misma frecuencia por un producto del operador de posición X por el operador de momento más el operador de momento por el operador de posición. Justamente como son variables canónicamente conjugadas, la posición y el momento, pues no los pueden conmutar, ¿verdad? Es una de las cosas que tienen que hacer siempre en mecánica cuántica, caminar con mucho cuidado y no andar conmutando cosas, porque en general lo que van a encontrar es que las cosas no conmutan. Entonces, pues no podemos escribir dos veces, ¿verdad? Que aquí tenemos que respetar el orden, pero pues la no conmutatividad no es algo que les debería sorprender, pues porque eso lo hacen las matrices, ¿no? A las matrices no las van a andar conmutando, no es lo mismo típicamente en general una matriz A por B que B por A, ¿no? Pues hagan el ejemplo de una matriz ahí cualquiera. Este, entonces, este es el término contradiabático. Y entonces su H completo que genera un atajo a la erraticidad, pues es el h de cero que tenían, que es el del oscilador armónico con frecuencia dependiente del tiempo, más este término contradiabático, ¿no? Esto es lo que genera una dinámica adiabática a tiempo finito. Y entonces cuando esto ustedes lo reescriben, para poder más o menos querer interpretar, ¿no? ¿Qué me están diciendo estos términos que están acá? Pues lo pueden reescribir en términos de los operadores escalera o los operadores de creación-aniquilación, pero instantáneos. Entonces definen los operadores A y Adaga, los cuales suben y bajan en excitación cada uno de los niveles de energía de su oscilador armónico, y lo reescriben y tiene la forma típica de un oscilador armónico aquí, que tiene una frecuencia que depende del tiempo, o sea, el típico n más un medio, y este otro término que era el xp más px, que tiene una forma de operadores de creación-aniquilación, pero cuadráticos. ¿Sí? ¿Son Perdón, Víctor. cuadráticos? Sí.
Es, tu imagen tapa la mitad de la fórmula de las que estás discutiendo ahorita. No sé si Ah, es factible que subas tu imagen para que se vean las fórmulas completas ya se ve la imagen. o eso se hace aquí. Ah, ok. Entonces, ya veo cómo le hacen. Síguele. Ok, bueno, pues es simplemente una reescritura en términos de operadores de creación y aniquilación, u operadores escalera, porque suben y bajan, ¿no? Se llaman escaleras, los niveles de energía. Solo que estos términos es complicado trabajarlos porque son instantáneos, entonces entonces es complicado que pues, ustedes puedan trabajar en términos de espacios de foco que dependen del tiempo y definan creación de partículas, entonces típicamente no nos ayuda mucho simplemente reescribirlos así, porque no pueden realmente trabajar con ellos. Entonces, lo que necesitamos son operadores de creación y aniquilación, pero en la imagen de Schrödinger, donde los operadores justamente no dependen del tiempo. Pero bueno, ya les va dando una idea de que es un oscilador armónico aquí con frecuencia dependiente del tiempo y un término que en óptica cuántica se le llama términos de squeezing, ¿no? Y este término, cuando yo lo vi la primera vez, pues dije, ay, ese término, pues yo lo conozco, lo he trabajado bastantes veces, ¿no? Y este es un término que en, aparece en uno de los efectos que estuve trabajando hace mucho tiempo, que es justamente en el efecto Casimir dinámico. Este término casi igualito, pero hay una diferencia en un signo. Pero entonces, cuando vi este término, dije, ah, pues este sale justamente en la descripción del efecto Casimir dinámico. Y entonces, justamente, yo dije, entonces, ¿cuál es la conexión que existe entre los atajos a la erraticidad y justamente el efecto Casimir dinámico, dado que el término que lo describe principalmente al efecto es exactamente el mismo, salvo este signo? En vez de que sea menos, les da más, ¿no? Y justamente a eso me dediqué, para ver cuál era la conexión, ¿no? Entonces, para hablarles del efecto Casimir dinámico rápidamente, pues les tengo que decir que el efecto Casimir dinámico es una manifestación directa de la existencia de las fluctuaciones cuánticas de vacío, ¿no? Entonces, las fluctuaciones cuánticas de vacío, les vuelvo a repetir, que sea del vacío del campo electromagnético, no necesariamente, bueno, en general de cualquier sistema cuántico, ¿verdad? Nos las da el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo tenemos para la posición y para el tiempo, pero también la tenemos para la energía y para el tiempo, perdón, para la posición y el momento, pero para la energía y el tiempo, ¿no? Tenemos nuestras variables canónicamente conjugadas. Entonces, es principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Nos da la existencia de las fluctuaciones, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo saben que es cierta, no? ¿Cómo saben que sí existen? Entonces hay muchas maneras de demostrar que existen y las más comunes que conocemos y que tenemos es justamente que tienen efectos físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la emisión espontánea de los átomos es una manifestación de la existencia de esas fluctuaciones. El corrimiento Lambda o el efecto Casimir estático, ¿no? Entonces, aquí tengo yo un sistema de dos niveles, ¿no? Un estado base y un estado excitado de, por ejemplo, cualquier átomo. Si ustedes tienen un átomo en un estado excitado, ustedes saben que la vida media de ese estado es infinita. Cuando resuelven la ecuación de Schrödinger, les da que la vida media es infinita. ¿Por qué? Porque es un estado estacionario, ¿no? Esa es la definición de los estados estacionarios en mecánica cuántica. Pero ustedes ven que los átomos nunca están excitados. Los átomos decaen a su estado base y emiten energía. Y la pregunta es por qué decaen, ¿no? Y los átomos decaen porque los estados excitados de los átomos interaccionan con las fluctuaciones cuánticas de vacío, es decir, con los fotones virtuales que se crean y se destruyen, ¿verdad? Y que duran bien poquito tiempo, pero entonces al interaccionar con esos fotones inducen justamente el decaimiento. Entonces son la emisión espontánea de los átomos, es justamente, yo le llamo que es una emisión estimulada, pero a través de las fluctuaciones cuánticas de vacío, ¿no? Entonces, la mayoría de la luz que ustedes están viendo ahorita es justamente debido a emisión espontánea de los átomos, ¿ok? Entonces, si no, no podrían ustedes demostrarlo, la emisión espontánea, si no hubieran esas fluctuaciones, ¿no? Y la mayoría de la luz, más del 50% de la luz que están viendo ahorita, es debido a eso. Y ya hay otros efectos, como el corrimiento Lambda en los niveles de energía del átomo de hidrógeno, o el efecto Casimir estático, que es es bien impresionante, porque son dos placas paralelas, conductoras, que si las ponen en vacío, es decir, sin luz, ustedes van a ver que las placas se van a pegar, se van a juntar, ¿no? Y eso se debe a que justamente, como siempre tienen fluctuaciones cuánticas de vacío, ustedes tienen un infinito número de modos que pueden existir afuera de la cavidad, pero también tienen un número infinito de modos
virtuales que pueden existir adentro de la cavidad, solo que por condiciones de frontera que ustedes ven aquí, pues son discretos, ¿verdad? Infinitos pero discretos, y afuera son continuos. Y el infinito de afuera, como es continuo, pues es mucho más grande que el infinito de adentro. Y el efecto Casimir estático, que es justamente que una fuerza de atracción entre las placas, se debe a la diferencia justamente de dos infinitos. La diferencia de los infinitos me da algo finito, y eso finito se llama fuerza de Casimir estática, que hace que justamente las placas, ¡pum!, se, 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 se peguen, ¿no? Y entonces esa es una manifestación, todas son manifestaciones indirectas. Y el efecto Casimir estático, dinámico, que es el que les voy a hablar ahorita, se considera una manifestación directa, ¿no? Porque es justamente la creación de fotones, esos fotones virtuales, pero en fotones reales, a través de modelaciones no adiabáticas del campo electromagnético. El efecto Casimir dinámico simplemente agarran una de las placas paralelas, es decir, una de las condiciones de frontera, y la empiezan a oscilar, la empiezan a mover a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces perturban de manera no adiabática al campo electromagnético, y justamente eso les hace que puedan tener la generación, ¿no? Este es si lo quieren ver, es un artículo bien bonito de una analogía del efecto Casimir estático usando pues justamente ondas de agua, ¿no? Tienen sus dos plaquitas paralelas allí, pero cuando tienen justamente ruido, que ponen a vibrar justamente, entonces van a ver cómo se van a empezar a pegar, ¿no? Esa es una analogía muy bonita de justamente el efecto. Entonces les decía, ¿no? El efecto Casimir, pero el dinámico es una manifestación directa de la existencia de las fluctuaciones cuánticas de vacío, en el cual tienen dos placas paralelas y una de ellas, una de las condiciones de frontera, la empiezan a mover de manera muy rápida. Eso lo demostró teóricamente Moore en el 70. Luego se demostró 6 años después que el efecto permanece, es decir, la creación de fotones reales de vacío, permanece cuando en vez de dos condiciones de frontera ponen solo una, es decir, solo un espejo. Entonces lo pueden demostrar con una de ellas, ¿no? Y la realización experimental, la comprobación del efecto, pues se dio muchísimas décadas después, justamente hasta el 2011, en la arquitectura justamente de circuitos cuánticos superconductores, que probablemente les van a hablar después de esta charla. Y se debe a que es bien complicado que ustedes puedan mover espejos masivos, ¿verdad? A velocidades cercanas a velocidad de la luz. Masivos me refiero a objetos con masa. Objetos con masa, no que pesen, o sea, no que tengan una tonelada. Objetos con masa, o sea, objetos masivos, son bien difíciles de acelerar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es justamente diseñar condiciones de frontera efectivas de cavidades electromagnéticas, pero justamente que puedan modular de manera realmente rápida, ¿no? Entonces lo hacen en esta arquitectura, ¿no? Que seguramente les van a platicar. Y también lo hicieron justamente en un metamaterial de Josephson, que simplemente es la unión de varios circuitos superconductores, varios qubits, ¿no? Y pues también ahí se demostró 3 años después. Ahí tienen las cosas. Hay analogías y aplicaciones del efecto que les sirve para, por ejemplo, entrelazar átomos artificiales. También lo pueden hacer en términos de los fonones, es decir, de las excitaciones elementales de los sólidos. En vez de generar fotones, generan fonones, ¿no? Y lo pueden hacer justamente con estas simulaciones de iones atrapados. Y también hay comprobaciones, hay analogías bien bonitas donde, dada por ejemplo, alguna manera que ustedes puedan mover el espejo, al mover el espejo de manera rápida, pues va a radiar, y entonces podemos hacer que esa radiación sea igualita a la radiación justamente de Hawking, ¿no? Del 74. La radiación de Hawking no es otra cosa que ustedes tienen su agujero negro, tienen su horizonte de eventos, y ahí le meten fluctuaciones cuánticas de vacío, de tal manera que afuera del horizonte de eventos, pues las partículas se crean y se destruyen ahí, adentro también, pero si tienen un par de partículas que se están creando y destruyendo cerca del horizonte de eventos y una cruza el horizonte de eventos, pues ya no se va a poder recombinar. Y al no poder recombinar, si ustedes están aquí afuera, ustedes lo que van a ver justamente es radiación alrededor de acá, ¿no? Esa es la radiación de Hawking, ¿no? Que tiene su analogía bien bonita con el efecto Casimir dinámico, ¿no? Entonces, pues todo es lo que hay, muchísima física alrededor justamente de el vacío, ¿no? El vacío cuántico. Entonces, una manera de que ustedes puedan describir teóricamente este efecto la diseñó Secalo en el 1994, y es justamente a través de un método que se llama método de Hamiltonianos efectivos, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, simplemente les vamos a dar les voy a decir que para la manera más fácil que ustedes lo puedan describir es mediante este tipo de Hamiltonianos en la representación de Schrödinger, donde justamente los operadores de creación y aniquilación no dependen del tiempo, pues T igual a 0,
Y esta es justamente la estructura, es justamente un oscilador, ¿no? Con operadores que no dependen del tiempo, con una frecuencia que dependen del tiempo. Pues, ¿por qué? Porque recuerden que la cavidad electromagnética que tiene esta longitud, ¿verdad? Esta es la cavidad electromagnética y justamente la frecuencia de la cavidad electromagnética depende de la longitud de su cavidad. Y si ustedes varían la longitud de la cavidad, pues al variar la longitud de la cavidad van a variar la frecuencia de la cavidad, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, hay varias maneras que ustedes puedan variar justamente lo que les decía, la condición de frontera. Pueden hacerla de manera lineal, es decir, este es el tiempo y entonces tiene una cavidad más corta y la hacen más larga, o pueden variarla de manera oscilatoria, ¿no? Pues hay muchas maneras de poder variar sus cavidades electromagnéticas con su condición de frontera. Entonces pueden demostrar que con este Hamiltoniano, al hacer el valor esperado del operador de número, que es el A daga por A, pues encuentran que es distinto de cero. Es una función seno hiperbólica al cuadrado y crece de manera exponencial como función del tiempo. Entonces, con este Hamiltoniano, pues lo que hice fue, miren, aquí está este término. Y lo que sucede es que este término lo voy a poder usar en el término que me había aparecido antes, porque el término xp más px, que está en términos de las diferencias de los cuadrados de sus operadores, es independiente del tiempo. Entonces lo pueden definir a cualquier tiempo. ¿Por qué? Pues porque no depende del tiempo. Xp más px. Entonces lo pueden hacer a operadores de creación y aniquilación a cualquier tiempo. Y el tiempo que nos conviene, pues es el tiempo t igual a cero, es decir, un tiempo en la representación de Schrödinger. Entonces simplemente uno reemplaza el h de cero por el H efectivo que nos da Secalo desde 1994, que está aquí, y pues el H1 que teníamos, que tenía un signo menos aquí, pues va a cancelar a este término, y entonces el H de T que les da es un oscilador bien sencillito, que es de un oscilador armónico, pero donde los operadores de creación y aniquilación no dependen del tiempo. Eso es lo importante, ese es el chiste del método. Ya no les depende del tiempo, ya es AT igual a cero, y la frecuencia es la única que va a depender del tiempo. Entonces, justamente este Hamiltoniano, así viéndolo en la estructura, efectivamente, es un Hamiltoniano que solo va a cambiar su frecuencia, pero no va a generar excitaciones. Y no las genera, pues porque no tengo términos adicionales de creación que están aquí, ¿no? Justamente, que creen que justamente son los términos al cuadrado que generan las parejas de fotones reales en el efecto Casimir dinámico. El efecto Casimir dinámico, al mover su cavidad de su condición de frontera, pues perturban de manera no adiabática. Por eso hay excitaciones. Pero al meterle un atajo a la erraticidad, matan esas excitaciones. O sea, básicamente, la idea es sencilla, ¿no? O sea, dicen, pues sí, justamente es lo que te tiene que dar, pero pues bueno, eso no lo habían mostrado, ¿no? Eso no se había demostrado, eso no lo habían visto. Y justamente pues yo me dediqué a mostrarlo, ¿no? Que la conexión entre esas dos. Y al hacer justamente el sándwich, ¿no? Del operador de número en términos de la evolución de este Hamiltoniano, efectivamente les da que no hay generación de fotones, pues porque utilizaron un atajo a la adiabaticidad. Y al tener un Hamiltoniano con esta estructura, pues es muy fácil encontrar los valores esperados del Hamiltoniano, es decir, las energías finales en términos de las energías iniciales. Y eso es bien útil porque cuando ustedes varían justamente la frecuencia inicial de la trampa, ¿verdad? Van de una frecuencia inicial a una frecuencia final, pues ya está, porque solo necesitan saber cuál es su energía inicial. Al ustedes darme la energía inicial, yo la voy a poner aquí, y entonces yo sé cuál sería la energía final, porque solo tengo que dividir la frecuencia final de variación de su trampa entre la frecuencia inicial, y eso me da la energía después del proceso, es decir, de A a B. Y así lo voy de A a B, de B a C, de C a D, ¿no? Justamente en todo su ciclo. Y al hacer eso, pues tienen justamente pues todas las energías, tienen todos los trabajos y pueden calcular justamente pues cuál es la eficiencia, ¿no? Del ciclo. Y evidentemente pues van a tener una eficiencia que es justamente el símil de la eficiencia del ciclo de Otto, donde justamente las frecuencias, como les comentaba, juegan los papeles de volúmenes, ¿no? Que son las que están en términos del ciclo de Otto, ¿no? Entonces, es una eficiencia, pero a potencia finita. ¿Por qué? Pues porque el proceso ya sucedió a un t finito, no a un t infinito. Entonces tienen una potencia distinta de cero. Evidentemente, esto hay que tomarlo con cuidado en el sentido de que tienen que tomar en cuenta, no estamos violando ninguna ley, porque tienen que tomar en cuenta que existe un costo
al hacer ustedes el atajo a la erraticidad, y ese no está considerado en el cálculo de la eficiencia, ¿no? Entonces, tienen que tomar en cuenta ese costo, pero independientemente de eso, el costo que les tome hacerlo, ese costo va a estar íntimamente relacionado con la creación de fotones o de partículas del estado de vacío, ¿no? Entonces, lo que se hace es demostrar que cualquier costo está relacionado con la energía de generar fotones de vacío, ¿no? Entonces, estas serían las conclusiones, ¿no? Justamente, pues espero haberlos convencidos que el término contradebático que se hizo en el 2009 es igualito al término de squeezing, es decir, un término de compresión que genera el efecto Casimir-dinámico, ¿no? Evidentemente no tenemos la generación de fotones que confirma la eficiencia, y cualquier costo, vuelvo a decir, del atajo estará relacionado con el costo de generar fotones, ¿no? Hay muchas cosas que hacer aquí que faltan, como por ejemplo explorar la relación que existe con los límites de rapidez cuántica o los quantum speed limits, en el cual, pues, todo proceso, en todo proceso físico, no lo que tome un tiempo, no lo pueden hacer de manera arbitrariamente rápida. Hay cotas fundamentales de mecánica cuántica llamadas quantum speed limits o límites de rapidez cuántica, con las cuales ustedes pueden llevar a cabo cualquier proceso, ¿no? Entonces falta justamente encontrar esa relación entre el efecto Casimir dinámico y esos quantum speed limits, y justamente relacionado con los atajos, ¿no? O sea, para los que estén interesados o interesadas, pues este es el trabajo, ¿no? Que se publicó el año pasado. Lo pueden encontrar aquí, es del 2023, y si no, pues me pueden escribir y yo se los mando, ¿no? Donde es justamente la radiación de vacío contra los atajos a la adiabaticidad. Eh, los dejo con una imagen de nuestro patio central, que es nuestro reloj solar, justamente del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Entonces, para los que estén interesados, vuelvo a repetir, este es mi correo, es simplemente mi apellido, anchaita@fata.unam.mx. Para los que estén interesados, tenemos servicios sociales aprobados por la Facultad de Ciencias, ¿no? Para las licenciaturas afines, y también podemos dirigir tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, y pues estamos dados de alta como tutores, ¿no? De los posgrados en ciencias físicas que probablemente les van a hablar, y también de los posgrados en ciencia e ingeniería de materiales, ¿no? Entonces, también tengo un canal de YouTube, si están interesados en otros temas con los cuales trabajamos, en óptica y en termodinámica, sobre dedos térmicos cuánticos o defectos en qubits superconductores, y pues ahí hay más charlas con las que ustedes se pueden entretener, ¿no? Y sin más, pues yo les agradezco su atención después de la comida. Espero no se hayan dormido, y si tienen alguna pregunta, pues adelante, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Bien, ¿hay alguna pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, sí te escucho. Gracias. Ahorita con las diapositivas que mostró del efecto Casimir, no acabé de entender si se llegaron a resultados satisfactorios de los efectos, si se logró observar la atracción entre las placas de metal, y si nada más es con el caso dinámico o si también se ha llegado a algo en el caso estático. Claro, mira, en el caso estático que está aquí, ¿no? Entonces uno sabe que la fuerza de atracción, ¿no? Es la fuerza que hace que las placas aparezcan ahí. Este, eh, la fuerza va con el inverso de la cuarta potencia a la distancia de separación. Es decir, es 1 entre a la cuarta potencia, donde a o L es la distancia de separación. Entonces, si te das cuenta, es una fuerza que tiene que estar bastante cercanas, ¿no? O sea, este efecto ya se ha demostrado, el estático, desde hace bastante tiempo, ¿no? Por ahí del 90 y tantos, 97. Bueno, habían demostraciones experimentales anteriores, pero no todas tenían mucha confianza, no todo el mundo le teníamos mucha confianza. Entonces, ya a partir de 1997 fueron experimentos donde eran un cantilever y pues una esfera, y justamente se logró medir esa fuerza, ¿no? O sea, que iba como 1 entre a la cuarta potencia. Cuando tú empiezas a mover una de las placas, lo que sucede es de que la fuerza se ve modificada. Entonces esa fuerza se ve modificada.
Entonces, eso todavía no se ha medido. Eso todavía no se ha demostrado cómo se modifica, o sea, la medición en la modificación de la fuerza de Casimir debido al efecto Casimir dinámico, es decir, a las modificaciones no adiabáticas de la condición de frontera. Eso todavía no se ha hecho, hasta donde yo sé. Lo que se hizo fue demostrar de manera experimental la observación de solo una condición de frontera, es decir, uno de los espejos, o sea, solo tienes una condición de frontera del campo electromagnético. ¿Cuál es la condición de frontera? Es de que el campo aquí, en donde está el espejo, sea igual a cero, ¿no? Entonces eso nos los da las clases de electro, nos dice que el campo, ¿verdad? En el conductor, ¿no? Pues es igual a cero. Entonces eso le conocemos como condición de frontera. Entonces, esa emulación de la condición de frontera en circuitos cuánticos superconductores, justamente poner un circuito cuántico conductor al final de esta, se llama coplanar, sí, wave resonator, es un resonador coplanar, ¿no? Que es plano, a eso se refiere. Entonces, al final pones la condición de frontera y básicamente son campos magnéticos que se van, tú los puedes mover de manera rápida, o sea, realmente a velocidades cercanas a velocidad de la luz, ¿no? Bueno, no cercanas, fracciones de la velocidad de la luz, ¿no? Pero ya una fracción de la velocidad de la luz es bastante, ¿no? Entonces, eso se hizo en el 2011, ¿no? Y en el 2013 se publicó este otro, que es emular justamente como un medio dieléctrico donde lo que haces es modular la constante dieléctrica y se puede demostrar que al modular la constante dieléctrica modulas de manera efectiva la longitud de la cavidad. Entonces eso ya se hizo, ¿no? Eso sí se demostró. Entonces lo que yo hice en este trabajo justamente fue demostrar que la radiación, ¿no? Emitida justamente en el efecto Casimir dinámico, la puedes cancelar y se puede cancelar, pero hay que mostrarlo, ¿no? O sea, porque en palabras eso es obvio, pero hay que demostrarlo. Entonces la puedes cancelar si tú justamente desempeñas o generas un atajo a la diabeticidad, es decir, matas justamente todas las excitaciones a través de un proceso que le llamamos proceso sin fricción. Estos atajos son conocidos como lubricantes cuánticos. ¿Por qué? Porque lo que les decía, ¿no? O sea, podemos hacer el proceso adiabático sin generar excitaciones. En ese sentido es un lubricante, es el lubricante cuántico que tenemos. Y se demuestra que todo costo de tu atajo está fundamentalmente relacionado de manera fundamental con justamente las excitaciones de radiación de vacío, ¿no? Justamente eso es lo que en principio quise mostrar el año pasado aquí, ¿no? Pero no sé si contesté tu pregunta. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sí tengo una. A lo mejor es mi falta de experiencia con esto, pero en la definición de la fase de Berry aparece una I y en la solución a la ecuación diferencial aparece E a la I gamma. Pero entonces, Ajá, E a la I gamma me va a dar una E a la menos la integral sobre el tiempo. sí. Eh, ¿Eso es una exponencial decreciente? ¿Eso es correcto? ¿O estoy... Ah, probablemente que me equivoqué. Aquí la cosa es mostrar que es real. Es que hay que analizar bien, perdón, este término. Este ah, término. Entonces aquí es donde está no podría ser justamente, imaginario y entonces... creo que es imaginario, exactamente. ah, Entonces de esa manera uno demuestra que sí, sí es fase, ¿no? ah, Entonces uno lo ve trivial y eso es importante. Uno dice, ah, pues solo generas fases globales. ajá, Evidentemente, ¿no? Tener fases globales pues uno dice, pues en mi observable, pues no afecta. Aquí la cosa, y es justamente las manifestaciones bien bonitas de la fase geométrica, es cuando uno tiene pues superposiciones de estados, porque si yo tengo el estado n, inicialmente n más m, pues cuando ah, yo lo evolucione de manera adiabática, pues cada uno de los eigenestados va a adquirir fases, uno con su respectivo eigenestados, y esas fases sí son distintas. Y justamente esas fases sí se puede medir la fase relativa. Entonces aquí todo el chiste es para que uno vea estas manifestaciones, es que tenga uno superposiciones, y al tener superposiciones, pues claro que puede uno medir las fases relativas. Así las fases globales de entrada, en principio, pues sí, no generan observables, ¿no? No puede mediciones observables porque son fases globales, ¿no? Pero sí, no es decayente, sí es complejo, es complejo. Entonces hay que analizar justamente este término que está acá. bien, gracias. No a Entonces, ustedes. otra pregunta.
Otra vez, hola. Este, Hola. también las primeras gráficas que puso de las variaciones de, creo que era la energía o el hamiltoniano respecto al tiempo, antes. Ah, ahí está, en la primera. Alguna vez le pregunté a otro investigador del Instituto de Física una duda un poco extraña respecto a la computación cuántica diabática, porque le preguntaba cómo se podía realizar eso, teniendo en cuenta que precisamente un proceso diabático se supone que es lento. Entonces, según yo, pierde pues un poco de esa potencia que espera de un computador cuántico el hecho de trabajar de manera diabática el hamiltoniano. Lo que me explicó esa vez, que no sé si lo recuerdo bien, es que como en esa gráfica que muestra ahí, si tenemos energías que van variando así como con esas gráficas, pero que entre cada una se acercan cada vez más, entonces ese tiempo de procesamiento no se pierde, o sea, sí sigue siendo rápido, pero solo en función de qué tan cercanas estén esas gráficas de la energía. ¿Eso es correcto? ¿Se puede trabajar de esa manera una computación cuántica diabática? No sé nada de computación cuántica diabática. Ok. Lo que yo te puedo decir es que tampoco hay que dejarnos llevar, obviamente quizá aquí abusé del lenguaje al decir lento e infinito, pero lo que te tienes que fijar es justamente, esta es la condición de adiabaticidad. Yo no sé si la computación cuántica diabática trabaje con justamente esta condición de aproximación adiabática, ¿sale? Porque aquí hay dos, y esto es ni modo, no tenemos otras palabras, pero hay dos significados de adiabático. Uno es el significado diabático de mecánica cuántica, donde dice lentamente, pero lentamente está cuantificado. Y si tú puedes hacer un proceso que satisfaga, ya se me fue, satisfaga esta ecuación, pues dependiendo tus, eh, tus, tus tiempos de control, puede que funcione, ¿no? Es como yo les decía, si tú tienes aquí, ¿no? Tú tienes que vas a modificar de manera adiabática la G, pues es al subir la montaña, porque subir la montaña pues no lo vas a hacer en 10 minutos ni en un minuto, ¿no? O sea, sí te vas a tardar bastante tiempo en el cual la G vas a modificarla, pero pues tu periodo de oscilación del sistema pues va a seguir justamente más rápido, ¿no? Entonces, lento es ambiguo, por eso tenemos bien cuantificado a qué nos referimos, siempre y cuando tú satisfagas esto, ¿no? Entonces, esa es la parte de significado adiabático en mecánica cuántica. Y el significado adiabático en termodinámica solo nos referimos a procesos donde no hay intercambio de calor. Es decir, en una expansión de pistón como el que está aquí, lo que necesitas es de que justamente tú tengas que las paredes sean adiabáticas, es decir, que no hay intercambio de calor, más no quiere decir que no le metas energía. Al comprimir claramente aumentas la energía interna del sistema, pero es adiabático en el sentido de que no importa si lo haces lento o rápido. Adiabático en termodinámica es simplemente no hay intercambio de calor, puede ser rápido o lento, por ejemplo, la expansión libre. ¿Por qué pides que sea lento? Eso es otro requisito, pero pides que sea lento y cuasi estático para que tú puedas definir un estado de equilibrio. Si lo haces rápido, no puedes definir un estado de equilibrio, pero eso no quiere decir que no sea adiabático, a eso voy. Entonces, hay dos significados de adiabático. Entonces, simplemente en termodinámica no quiere decir que sea lento o rápido, es que no hay intercambio de calor, pero puede ser rápido. Y lento es solo para que tú puedas definir estados de equilibrio, por lo tanto, funciones de termodinámicas y por lo tanto ecuaciones de estado y puedas definir la ecuación de la diabata, pero no es necesario, ¿no? Entonces yo no sé si en computación cuántica diabática qué proceso, qué significado están haciendo, pero pues tienes ahí un área y seguramente ya eso ya está explorado, pero pues puedes checar, seguramente puedes trabajar en qué te parece hacer computación cuántica, pero con atajos a la adiabaticidad, si es que se refiere a justamente procesos adiabáticos de mecánica cuántica, ¿no? Pues ahí tienes un campo para explorar, ¿no? Muchas gracias. No a ti. Muchas gracias, Ricardo. Y gracias por tu participación, que te mejores. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buena tarde, bye.